Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El diccionario la define como zozobra, tormento, tribulación, y es un término que viene del latín ansietas. La psicología la define como una sensación de incertidumbre hacia el futuro. Comúnmente significa profunda preocupación, espera perturbadora y angustiante. ¿De quién hablamos? De ese silencioso compañero de vida para muchas personas, la ansiedad. La ansiedad limita la vida, aprisiona en un mundo pequeño, ahoga y condiciona cada cosa que uno quiere lograr, pero se le puede ganar la batalla. Hoy en Crecer hablaremos de la ansiedad y lo haremos de la mano de dos expertos en el manejo de esta emoción. Silvia Carré, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Silvia Carré supo convertir en su pasión algo que le provocaba terrible ansiedad, que rayaba en el pánico, volar. Hoy en día es piloto de vuelo acrobático y enseña a otras personas a vencer el miedo a volar. Silvia, ¿te encuentras con muchas personas que han pasado o que están pasando lo que tú? ¿Es frecuente ese miedo a volar? Mira, según los estudios, una cuarta parte de la población mundial tiene miedo a volar y de los cuales pues un 80% vuelan con cierto nerviosismo y un 20% o dejan de volar o ya son casos, pues ya con una ansiedad mucho más fuerte. Fíjate, 40% en un mundo que nos comunicamos a base de viajes de avión. Pues sí. El avión nos acerca a determinados destinos, acerca a familias, acerca a oportunidades laborales. Y claro, lo tenemos muy a mano. Sí. Para Publio Vázquez, otro de nuestros invitados, tener un nivel controlado de ansiedad es necesario para conseguir nuestros objetivos. Publio Vázquez es psicólogo sanitario, máster en psicoterapia y salud mental y ejerce como psicólogo experto en gestión de estrés y la ansiedad. Y además está certificado en yoga, meditación, así como en mindfulness para el control de la ansiedad. Muy buenos días, Publio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en el programa con vosotros y poder charlar un poco sobre la ansiedad. Por supuesto, tenemos que darle ese espacio que tiene, dado que tiene tanta presencia y tanto espacio en nuestra vida, pues también merece un espacio en nuestro programa. Publio, aunque ahora nos lo vas a un poco a desarrollar, utilizamos el término ansiedad con frecuencia y creo que muchas veces de una forma un poco a la ligera. Pero en realidad, si tuviéramos que definirlo de una forma práctica y sencilla que todo el mundo pueda entender, ¿qué es la ansiedad? Sí, bueno, tienes razón, porque la ansiedad es un término que se ha popularizado mucho y cada uno también lo utiliza de una manera u otra, ¿no? Entonces, normalmente la gente hace referencia a la ansiedad cuando siente de alguna manera nerviosismo, cuando tiene miedo, cuando padece de angustia, cuando tiene preocupaciones o tiene pensamientos intrusivos o obsesiones. Ese es un poco el marco, ¿no?, en donde la gente, a la que la gente se suele referir. Pero la ansiedad, si queremos definirla de una manera un poquito más precisa, diríamos que es una respuesta de tipo fisiológica, emocional y cognitiva que se caracteriza por cierta intensidad y por una percepción de amenaza para hacer frente a ciertas situaciones potencialmente adversas y también por la anticipación de consecuencias negativas. Eso, digamos, que es una definición de ansiedad que podría valer para distintos tipos de trastornos, aunque luego hay trastornos que tienen sus especificidades, ¿no? Perfecto, pues ahora dentro de un momento nos vas a hablar de forma más extensa de la ansiedad. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Hoy vamos a hablar, a descubrir distintas facetas de la ansiedad. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Según datos de la Confederación de Salud Mental en España, actualmente cerca del 7% de la población española padece ansiedad.
Publio Vázquez, como decíamos, es psicólogo sanitario experto en gestión de estrés y ansiedad. Publio, como especialista en este tema, ¿qué está ocurriendo? ¿Realmente la ansiedad ha aumentado en los últimos años o simplemente se le está haciendo más visible a ese, como decíamos al principio, silencioso compañero de muchas personas? ¿Hay más o se habla más de ello? Son las dos cosas. Hay más y se habla más de ello, también quizá porque hay más. Entonces, es muy común en la sociedad que vivimos que se den los trastornos de ansiedad por la educación recibida, por, digamos, el ritmo que tiene esta sociedad, los conflictos que hay. Todo esto, de alguna manera, el tener que estar siempre en la urgencia, ¿no? de tener que dar respuesta siempre a situaciones rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto al final lleva a que no estemos bien, no estemos integrados, o haya cosas que de alguna manera nos hayan faltado a lo largo de nuestro desarrollo como personas, y eso, pues, o que hayamos vivido ciertas experiencias de una determinada manera, y eso lleva a que sea más fácil el padecer de trastornos de ansiedad. Es que hay muchas causas para los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ver con el contexto donde vivimos, con la sociedad en la que vivimos, la familia en la que nos hemos criado, etcétera, ¿no? Y otras que tienen que ver, digamos, con las cuestiones más concretas que ha podido tener una persona, ¿no? A lo largo de su vida. Ese espacio que ahora se le está dando, cada vez se habla más, cada vez tiene más incidencia en la población. ¿Qué ha ocurrido? En el fondo, ¿hemos acabado normalizándola? Bueno, en gran parte se normaliza, pero es que hay que tener en cuenta que hay una ansiedad que digamos que sería normal, no sería patológica. ¿Por qué? Porque todos a lo largo de nuestra vida podemos pasar por situaciones difíciles, por quiebres personales, podemos vivir ciertas crisis. Entonces, digamos que esa ansiedad sería una compañera que tenemos para poder dar respuesta a esas situaciones, para poder solucionar ciertos problemas, para avanzar, ¿no? en la consecución de ciertos objetivos importantes para nosotros, nuestros seres queridos. O sea, es decir, hay una ansiedad que de alguna manera podríamos decir que es adaptativa, ¿no? Pero hay otro tipo de ansiedad que ya sería patológica. Y entonces es importante diferenciar entre ambas. Cuando esa ansiedad empieza a ser patológica, ¿cuál sería el término correcto? ¿Se gestiona, se elimina, se maneja, se supera? ¿Cuál sería la forma correcta de hablar de ello? Bueno, a mí me gusta sobre todo hablar de gestionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es probable que a lo mejor esa ansiedad no se pueda eliminar totalmente. Hay casos en que sí, que la ansiedad desaparece. Pero hay otros casos que por sus especiales características, ¿no? No puede desaparecer del todo. Ahora, sí que puede mejorar significativamente y la persona puede aprender a gestionarla mucho mejor. Algo que has mencionado así un poco de pasada, pero que me ha parecido muy interesante, es que en la aparición o el padecimiento de la ansiedad podría también que ver no solamente con lo que estamos viviendo en el presente, ni en la calidad, por así decirlo, o en la forma en la que están elaborados nuestros pensamientos, sino que puede incluso tener que ver con nuestra propia historia personal. Nuestro pasado, la historia de nuestra vida también influye en el desarrollo de la ansiedad. Muchísimo. El tema es que aquí es un tema importante lo que mencionas. ¿Por qué? Porque siempre se ve la ansiedad como que es algo que tiene que ver con el presente o con el futuro. Claro. ¿Por qué? Porque la ansiedad, digamos que es un síntoma de tipo anticipatorio. Entonces, por eso muchas veces se la vincula con el futuro. Pero realmente una persona anticipa algo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen del pasado, que no están resueltas, hay a lo mejor cierto tipo de traumas, de déficits,
que han ocurrido a lo largo de la infancia y la adolescencia, puede haber conflictos internos no resueltos, es decir, la persona ha podido vivir ciertas situaciones y ha podido reaccionar ante esas situaciones de una determinada manera. Y entonces eso es lo que hace que realmente padezca de ansiedad. Entonces, el que esa persona manifiesta ansiedad en el presente o al anticipar ciertas cosas del futuro, viene provocado por cosas que a lo mejor no se han resuelto del pasado. Entonces, por eso es muy importante saber ver la ansiedad de una manera global, ¿no? Integradora, en donde de alguna manera nos fijamos en lo que le pasa a la persona en el presente, cómo proyecta su futuro, pero al mismo tiempo tenemos en cuenta si hay cosas del pasado que se tienen que tratar, que se tienen que resolver de alguna manera, ¿no? Que eso no significa que el pasado vaya a ser diferente, porque el pasado fue como fue. Sí, claro. El tema está en cómo la persona puede vivir o dar un significado a ese pasado, ¿no? Cómo puede integrar su pasado y puede de alguna manera estar mejor con ese pasado. Esa es la clave, ¿no? Que llegue a integrar ciertas cosas, a aceptarlas, a transitar por ciertas emociones, etcétera, etcétera, y eso le ayude de alguna manera a poder superar cosas que le ocurren en el presente, ¿no? Y en la forma en que proyecta su futuro. Publio Vázquez acaba de publicar la obra Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, una visión integradora de la ansiedad. Lo ha publicado de la mano de la editorial Desclée. Una guía práctica que entrega una serie de pautas sobre cómo manejar la ansiedad, además desde distintas perspectivas, y un poco es lo que nos está mencionando. Una de las frases que aparecen en esa obra es: la ansiedad siempre está presente en mayor o menor grado. Entonces, no siempre es mala, entiendo, Publio. ¿Cuándo empieza a convertirse en algo patológico? Bueno, empieza a ser algo patológico cuando afecta de manera significativa al funcionamiento cotidiano de la persona, ¿no? Y a su calidad de vida. Fundamentalmente es eso. Al final, toda persona sabe cómo está, ¿no? Si se mira un poco a sí misma, se siente, puede darse cuenta si está más o menos razonablemente bien o si no, o si se siente mal, o si su vida está continuamente pues con preocupaciones, con angustias, o esa ansiedad de alguna manera le está limitando ciertas cosas, ¿no? Que para ellas son importantes. Entonces, ahí digamos que la ansiedad empezaría a ser patológica. En su obra Conoce la ansiedad y aprende a gestionarla, Publio Vázquez habla del ciclo de la ansiedad. Publio, ¿nos podrías explicar un poquito cuál es el ciclo? Porque quizá, sabiendo cómo se desencadena y cuáles son la evolución, nos sea más sencillo entender qué es la ansiedad, más allá del típico tópico que nos referimos a ella de una forma, como decía al principio, un poco a la ligera. ¿Cuál es el ciclo de la ansiedad? Bueno, a mí desde una perspectiva integradora me gusta hablar del ciclo de la ansiedad como en función, digamos, de sus componentes, ¿no? Entonces, en la ansiedad siempre tenemos que tener en cuenta al cuerpo, a las emociones, los pensamientos y las conductas. Digamos que esos son los 4 componentes fundamentales de la ansiedad. En las conductas incluyo también al lenguaje, porque es un aspecto fundamental dentro de lo que serían las conductas de un ser humano, ¿no? Porque crean de alguna manera también realidades, ¿no? Hacen que las cosas puedan ser de una manera o de otra, ¿no? O que se produzcan ciertas situaciones, conflictos, etcétera. Con lo cual el lenguaje también es una parte importante, ¿no? De la ansiedad. Pero también en el ciclo de ansiedad, digamos que hay que tener en cuenta los contextos, las situaciones, los estímulos y, como digo, tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos componentes al final se relacionan entre sí, porque la psicología humana es un sistema dinámico que, digamos, interactúan sus elementos, ¿no? Entre sí, se influyen mutuamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sensación física, puedo experimentar una emoción y al mismo tiempo esa emoción
dar lugar a que yo tenga un pensamiento Ujú. y eso me lleve a actuar de una determinada manera. Lo mismo puede pasar al revés, es decir, que una determinada conducta provoque una emoción y esa emoción dé lugar a una sensación física, etcétera, ¿no? Es decir, todos los componentes se interrelacionan, se influyen mutuamente. Y entonces el ciclo de ansiedad vendría dado por esa interrelación de todos sus componentes, lo que puede llevar a que una persona pues padezca un ataque de pánico, incluso a que se produzcan muchas somatizaciones, ¿no? Con el tiempo, por esa espiral que se produce de la ansiedad entre sus componentes. Has mencionado algo que precisamente me gustaría que aclaráramos. ¿Un ataque de ansiedad, un ataque de pánico es lo mismo? Es lo mismo un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Pero un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que decimos que es lo mismo, no es ansiedad. Son dos cosas distintas, ¿correcto? No, es ansiedad. Es un trastorno, de hecho, de Sí, ansiedad. pero quiero decir que yo no padezco ataques de ansiedad, lo que padezco es ansiedad. Claro, porque no siempre hay ataques de pánico. Es decir, hay personas que pueden tener ansiedad y no tener un ataque de pánico nunca. Eso puede suceder. De hecho, lo vemos en la clínica continuamente. Y sin embargo, hay personas que sí tienen ataques de pánico o que los han tenido y luego dejan de tenerlo, pero siguen teniendo síntomas de ansiedad. ¿Y cómo reconocemos que lo que estamos padeciendo es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? Bueno, normalmente los síntomas físicos son muy importantes en un ataque de ansiedad. Es decir, la persona experimenta síntomas físicos muy intensos, muy displacenteros y además hay una sensación de gran pérdida de control, ¿no? E incluso la persona tiene tanto miedo ante sus síntomas físicos que cree que puede volverse hasta loca o que puede morir, porque a lo mejor tiene una experiencia subjetiva de un ataque al corazón o que de repente pues se va a volver loco y va a hacer algo tremendo o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente se caracteriza el ataque de pánico por ser una manifestación de la ansiedad en un alto grado, de tal manera que ya te digo que la persona se siente desbordada. Nos mencionabas cuando nos hablabas, mejor dicho, por supuesto, del ciclo de la ansiedad, cuerpo, emociones, comportamiento. ¿Cuáles serían y pensamiento, efectivamente, pero me quedo en el comportamiento o en las conductas? ¿Cuál sería una conducta típica de alguien que padece una ansiedad patológica? ¿En qué forma, ser más precisa, en qué forma condiciona nuestra vida a la hora de comportarnos y de relacionarnos con nuestros trabajos, con nuestras familias, con los seres que nos rodean? ¿Hasta qué punto condiciona el que yo padezca ansiedad? ¿Cómo me limita? Bueno, hay diferentes formas de respuesta, pero una que es muy habitual es la evitación recurrente. Uh-huh. Es decir, la persona evita de manera recurrente el enfrentarse a esa situación que le provoca ansiedad. Por ejemplo, una persona que padece de fobia social, pues tiene una conducta de evitación recurrente de las situaciones sociales. Entonces son los que cancelan los planes a última hora. Bueno, a última hora no, los que vez tras vez quedas con ellos y cancelan y no aparecen y te ponen excusas. ¿Serían esas personas, por ejemplo? No lo sabemos. Quiero decir, una persona con ansiedad hace eso. Habría que indagar, pero claro, no nos podemos fijar simplemente en una cosa concreta. Tendríamos que ver, indagar más en el asunto para poder saber si es un trastorno de ansiedad o no. A lo mejor simplemente es que es una persona que no sabe comportarse o tiene mala educación o yo qué sé, o no tiene claro lo que quiere, o ¿sabes? O sea, te quiero decir que porque cancelen las citas y tal, no siempre tenemos que asociarlo a que hay un trastorno de ansiedad, ¿no? Una evitación por un trastorno de ansiedad. Puede ser que sí o puede ser que no.
habría que verlo más en detalle. ¿Y qué otros comportamientos, bueno, o mejor, en qué forma modifica el comportamiento una persona, el hecho de que alguien padezca ansiedad? ¿La evitación? También puede haber un comportamiento grande de lucha, ¿sabes? Y eso se ve mucho, por ejemplo, también relacionado con el estrés. El estar siempre en formato de pushing, es decir, tengo que conseguir mis objetivos y entonces lucho por conseguir mis objetivos. Pues eso también puede ser una conducta típica cuando hay trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque el afrontamiento tipo lucha significa que la persona no sale, digamos, de ese círculo vicioso, ¿no? En donde por conseguir ciertos objetivos en el trabajo o en su vida, etcétera, pues está siempre en esa lucha. Entonces, por supuesto que una persona tiene que esforzarse, tiene que, digamos, tiene que dar unos pasos para poder conseguir los objetivos que tiene, ¿no? Y eso es algo normal, como digo. Por eso no hay que ver los estilos de afrontamiento como positivos o negativos. Hay que verlos en función de cómo se realizan y en función del impacto que tienen en la vida de la persona, etcétera, etcétera. Por eso te digo que generalizar no se puede hacer, porque probablemente nos equivocaremos muchas veces. Tenemos que estudiar el caso particular de cada persona para poder saber si hay un trastorno de ansiedad o no, porque evidentemente el que tú intentes conseguir ciertos objetivos en tu vida y por eso tengas un poquito de ansiedad o algo de ansiedad, eso no significa que sea un problema. Pero traspasado ciertos límites, sí que puede haber un problema de salud. Claro. Entonces, por eso es muy importante recurrir a un profesional, claro. Se da, muchas veces lo vemos, el estilo tipo lucha se ve mucho en los trastornos de estrés, ¿no? En los trastornos adaptativos, ¿no? Que lo recogen los manuales diagnósticos al uso, ¿no? Ahora mismo el estrés se ha separado de la ansiedad y se ha llevado como una categoría aparte, pero eso lo han hecho con otro tipo de trastornos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano de alguna manera quiere categorizarlo todo, quiere tenerlo todo clasificado, tiene tal. Es verdad que cada trastorno tiene sus características concretas y hay que tenerlas en cuenta y es importante darse cuenta de ello, ¿no? Pero realmente estas clasificaciones que se hacen pues muchas veces adolecen de ciertos problemas, ¿no? O crean ciertas confusiones porque claro, los trastornos de estrés pueden tener mucho que ver con la ansiedad. Entonces se separan por sus especiales características, porque a lo mejor no hay unos antecedentes que vengan del pasado tan claros, ¿sabes? O porque lo que haya provocado eso, pues por ejemplo, ¿no? Dentro de los trastornos de estrés se mete el estrés postraumático. Sí. Y el estrés postraumático, la característica que tiene es que, bueno, ha sucedido un evento muy adverso que tiene que ver con la posibilidad de haber muerto o de padecer un accidente con heridas o incluso violencia o una agresión sexual, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tiene unas características específicas porque ha habido un evento de ese tipo, ¿no? Y muy adverso, ¿no? Y además, en principio, eso no está vinculado con algo que venga del pasado. Pero habría que verlo, porque es decir, el estrés postraumático hay que tratarlo de una manera, ¿vale? Pero, y está bien que identifiquemos que es un estrés postraumático, es necesario, ¿vale? Pero claro, el estrés postraumático tiene cosas en común con otros trastornos de ansiedad, en cuanto a síntomas y tal, aunque haya otros síntomas que les sean particulares, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir, donde se produce una mayor, no me quiero tampoco extender mucho con esto, pero en donde se produce una mayor confusión puede ser en los trastornos de adaptación.
que son los que llamaríamos trastornos de estrés típicos. Dado que cada trastorno tiene sus peculiaridades, que cada persona es un mundo, que detrás de cada persona hay una historia y unos condicionamientos, que somos cuerpo, emociones, comportamiento, pensamiento. Para eso necesitamos recurrir a un profesional de la salud mental que nos ayude a manejar o a gestionar nuestra ansiedad. ¿En qué punto nos recomendarías tú que nos diéramos cuenta de que se ha levantado esa bandera roja y de que ha llegado la hora de acudir a un profesional, como es tu caso, un experto en salud mental, un psicólogo, que me ayude a resolver estas dificultades que tengo con la ansiedad? ¿A qué no sé si síntoma sería la palabra, o qué me puede hacer a mí pensar que quizá es el momento de acercarme a pedir ayuda? Vale, bueno, pues un poco como te he dicho antes, ¿no? Cuando ya tiene un impacto significativo en el funcionamiento de la persona y en su calidad de vida. Entonces, hay síntomas que tienen que ver con los síntomas físicos, sí, con las emociones, con los pensamientos, con las conductas que se realizan. Y digamos que esos síntomas se mantienen en el tiempo. Si tú coges ahora mismo los diferentes trastornos de ansiedad, verás que no hay un criterio único para determinar si ya es un trastorno de salud o no en cuanto a duración. Es decir, porque depende del trastorno. Es decir, puede haber trastornos en donde tienen que a lo mejor pasar 6 meses, haber pasado 6 meses en donde la persona sí tiene ese problema para que ya sea considerado como un trastorno que debe abordar un psicoterapeuta, y otros a lo mejor es una duración menor, puede ser de 3 meses, o, ¿sabes? También puede incluso suceder que no haya duración. Es decir, en un trastorno de estrés postraumático, digamos, los síntomas, aunque puedan tardar un poquito en aparecer, digamos que son síntomas que ya de por sí te están diciendo que esto es un trastorno que tiene relevancia, ¿no? Entonces hay que fijarse, digamos, en la relevancia del trastorno, hay que fijarse en la duración, hay que fijarse en los síntomas. Es decir, hay diferentes parámetros o indicadores que nos hacen saber si ya tenemos que acudir a un psicoterapeuta. O a un psiquiatra. Sí, a un psiquiatra, efectivamente, porque quizá precisamos medicación. ¿Padecer ansiedad podría afectar a la gravedad de otras patologías o otros trastornos? Es un añadido que agrava, que complica, mejor dicho, ¿no? Sí, y que acompaña a otros trastornos. Por eso es importante saber un poco dónde están los límites, ¿no? Y si se trata de un trastorno de ansiedad o no, porque hay otros trastornos que pueden tener que ver con los trastornos límite, los trastornos de personalidad, incluso con lo que son las estructuras en el ámbito de la psicosis, etcétera, en donde la persona puede también padecer de ansiedad. Y esto estamos hablando ya de trastornos bastante graves, no son trastornos de tipo neurótico, ¿no? Clásicos, ¿no? Que se han considerado, ¿no? Trastornos de ansiedad normalmente se han considerado trastornos dentro del ámbito de las neurosis, ¿vale? Pero hay otro tipo de trastornos que tienen que ver ya con los trastornos de personalidad, con la psicosis, etcétera, que son más graves. Pero ahí puede haber ansiedad también, y hay que saber de alguna manera diferenciar si es un tipo de trastorno o es otro, ¿no? Entonces, bueno, perdóname, ¿qué exactamente lo que me habías preguntado? Sí, era que sí, es que realmente es interesante, y aunque nos hayamos, que no nos hemos salido de la pregunta era si la ansiedad agravaría la situación de otros trastornos. Una persona cuando sufre de ansiedad, evidentemente, pues si eso no lo trata, pues le puede llevar a tener otros trastornos de salud también. Aparte de trastornos en las relaciones personales, porque evidentemente una persona que sufre ansiedad pues es más probable que pueda tener pues problemas con otras personas, ¿no? Interpersonales, etc.
pero también que pueda recurrir a hábitos no saludables de vida, Claro. ¿no? Pues por ejemplo, que sea una persona pues que consuma drogas o que consuma alcohol o que coma en exceso, etcétera, ¿no? Es decir, tener hábitos de vida que no serían los más recomendables, ¿no? O que serían negativos. Sí. Entonces, eso puede ocurrir. También la ansiedad, el mantener ansiedad durante tiempo puede dar lugar a trastornos ya de salud de tipo pues médico, ¿vale? Entonces, la ansiedad se ha relacionado con trastornos que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con trastornos de tipo somático, que tienen que ver con trastornos endocrinos del sistema nervioso, etcétera. Entonces, por eso es importante el darse cuenta, ¿no? de cuando ya empiezas a entrar en un terreno complicado, porque al final esto, como he explicado con el ciclo de la ansiedad, esto se va retroalimentando. Y entonces llega un momento en que no solamente estamos teniendo un problema a nivel mental, sino que estamos teniendo ya problemas físicos importantes. El yoga, la terapia, el mindfulness, el desarrollo de la resiliencia son algunas herramientas que plantea la última obra de Publio Vázquez, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Curiosamente, digo curiosamente porque según uno coge el libro, Conoce tu ansiedad, aprende a gestionarla, piensas que tiene un enfoque mucho más psicológico, que todo es psicológico al final, ¿no? Pero curiosamente está prologado por Ramiro Calle, con lo cual ahí estamos entrando en el ámbito del mindfulness, del yoga. Es absolutamente una visión integradora. Para terminar, Publio, ¿existe un tratamiento ideal para la ansiedad o realmente es necesario personalizarlo según la historia, las características de cada uno de los pacientes, por así decirlo? Hay que personalizarlo. Hay que personalizarlo. Es muy importante personalizarlo porque cada persona es un mundo y entonces es importante hacer una buena entrevista clínica, incluso pasar ciertos test, etcétera, ¿no? Para poder de alguna manera saber por dónde hay que ir. Entonces, en algunos trastornos es recomendable utilizar ciertas técnicas y en estos trastornos puede ser recomendable utilizar otras. Entonces, claro, por eso en mi libro yo he intentado de alguna manera dar esa visión global, integradora de los trastornos de ansiedad. Y dentro de esas técnicas incluyo también las técnicas del yoga y del mindfulness. ¿Por qué? Pues porque considero que son técnicas que pueden ayudar mucho en la gestión propia de los trastornos de ansiedad. Porque siempre digo que hay técnicas que una persona se puede autoaplicar a sí misma, es decir, uno puede aprender esa técnica, a lo mejor al principio con un profesor de yoga, de meditación o con otro tipo de profesional y autoaplicársela una vez aprendido. Y entonces eso está muy bien, ¿vale? Pero hay otras cosas que no se pueden abordar de esa manera, que tienen que abordarse con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son inconscientes, hay cosas que la persona no se da cuenta, hay unas técnicas o unas metodologías que es necesario aplicar y que hay que conocer para poder aplicarlas, etcétera. Es decir, hay cosas que la persona no se puede autoaplicar a sí misma, aunque haya otras que sí. Entonces, en mi libro yo he intentado de alguna manera explicar eso también, ¿no? Que hay ciertas técnicas que yo pongo en el libro que uno se las puede aplicar y hay otras técnicas que es necesario hacerlas con un psicólogo. Muchísimas gracias, Publio Vázquez, por asomarnos o ayudarnos a asomarnos a esos aspectos más, no sé, poliédricos que tiene la ansiedad con esa visión integradora que nos has regalado. Te deseo el mayor de los éxitos en esta obra que está precisamente ahora mismo en pleno lanzamiento. Muchísimas gracias. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, este espacio de poder hablar de la ansiedad y aquí estoy para lo que queráis, ¿vale? Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros.
con Paloma Hornos, Radio Libertad. Silvia Carré encarna un caso, podemos decir que singular. Hace menos de 10 años, esta campeona de vuelo acrobático sentía auténtico pánico a cualquier cosa que tuviera relación con un avión o con el hecho de volar. Pasó de tener fobia a volar a enfrentarse a ella, y no solo superarla, sino que ir más allá y convertirse en piloto de acrobacias. Y ahora no solo es piloto, sino que ayuda a otras personas a superar esa fobia. De tener fobia, Silvia, a volar, a convertirse en piloto. Cuéntanos, ¿cómo fue el camino? Supongo que no sería fácil. Pues mira, ahora lo recuerdo como un camino muy revelador y muy indispensable en mi vida, porque me ha abierto todo un mundo de posibilidades que antes yo creía que no estaban. Pero bueno, ha sido un proceso pues, de ir naturalizando, de ir paso a paso, de seguir mi ritmo, de encontrar mis respuestas. Entonces, bueno, seguramente pues en base a todo esto y todo lo que fui descubriendo, pues como me gusta, ¿no? Es que cada persona encuentre su propia forma de gestionar. Al fin y al cabo, a mí también me gusta mucho hablar de la palabra gestionar, de gestionar el miedo. Uh-huh. Publio Vázquez nos hablaba hace un instante de que pueden haber ocurrido cosas en nuestro pasado que han supuesto un clic y han despertado en nosotros la ansiedad, fobias, traumas. En tu caso, ¿ese miedo a volar surgió por alguna circunstancia o no está determinado? Mira, en mi caso yo me acuerdo que era un tema bastante técnico y que normalmente coincide con las personas a las que acompaño en mi día a día, pero que hay un desconocimiento técnico y es que somos seres de pies en el suelo, ¿no? Efectivamente. Y aunque estemos muy familiarizados con los aviones, pues a veces no los damos tanto. Entonces es como que nos cuesta entender, ¿no? qué es lo que está pasando ahí arriba. Entonces, en mi caso, pasó esto y recuerdo que me surgió durante la adolescencia, en un día en un vuelo nocturno. Yo estaba acostumbrada a volar con mis padres pues eran amantes de grandes viajes. Entonces justo me pasó en un Madrid-Barcelona, una vuelta, un vuelo nocturno. Aquel día estaba lloviendo y yo directamente me monté mi historia. Y a partir de aquí ya lo que decía Publio, ¿no? Esta conducta de evitación, esta reacción de quiero salir de aquí, y esto pues ya se fue perpetuando en vuelos posteriores hasta el punto que lo fui más o menos gestionando, porque el miedo a volar es un miedo con el cual más o menos, aquí depende de casos, sí. no generalizamos, pero más o menos podemos seguir viviendo sin coger un avión en gran parte de los casos, ¿no? Cierto. Entonces hay alternativas y estas alternativas a veces hacen un flaco favor también a la gestión de este miedo. Y entonces pues yo lo fui transitando de esta forma hasta que, bueno, en el momento de entrar en el mercado laboral, cuando entraba en departamentos de exportación y el requisito era viajar, yo me inventaba mis excusas para decir, no, mira, ya tengo otro trabajo. Y ahí dije, vale, ahora hasta aquí hemos llegado, porque aquí ya hay un impacto. Y había un impacto en mí que no me daba cuenta, pero aquí hay un impacto mucho más grande, claro. Pasar de ese día, de ese vuelo nocturno en el cual empezaste a plantearte de que yo qué necesidad tengo de estar aquí sufriendo, a ganarte la vida en cierta forma. No sé si, bueno, el deporte hoy en día pocas personas pueden permitirse el lujo de vivir de él, pero convertirte en una campeona de vuelo acrobático, hay un camino impresionante. ¿Cuál dirías tú que fue el punto de inflexión de pasar a, bueno, venga, va, me monto en un avión que ya tengo asumido que no pasa nada y que son cosas que en mi cabeza, a decir, no, es que me apasiona hasta tal punto que no me voy a convertir en piloto, sino me voy a poner patas abajo, quiero decir, cabeza abajo, en un vuelo acrobático, y yo voy a ser quien realiza ese vuelo? ¿En qué punto decidiste que me apasiona hasta tal punto de entrar en un deporte de riesgo con los aviones? Ajá. Pues mira,
en su día hice mi propio proceso a raíz de esta situación en la que dije, bueno, hemos llegado, y a raíz de una situación familiar en la cual pues mi hermana estaba estudiando en el extranjero y me cayeron a mis manos unos billetes de vamos a darle una sorpresa el día de su cumpleaños. Dije, vaya. Por favor, no, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Entonces, pues bueno, pasé mi propio proceso de superación del miedo. A raíz de aquí, pues empecé a subir a línea aérea, a aviones comerciales con bastante tranquilidad. De aquí me alegro. empecé a volar mucho más, y esto bueno, provocó pues que fuese aún más tranquila, que me durmiese en los aviones, que esto ya es como la meca de la persona que tiene miedo a volar muchas veces. Y de aquí, pues bueno, entonces este proceso lo hice en un aeroclub pequeñito donde hay mucha familiarización, es decir, es muy común irte encontrando más o menos las mismas personas, entablar una amistad, conocer el entorno de cerca, tumbar unas cuantas creencias, ¿no? Porque yo era de las que iba al aeropuerto y decía, este piloto tiene cara de loco, ¿no? Y entonces, claro, hablar con un piloto, entonces dije, ostras, aquí vamos a tumbar creencias, ¿no? Y falsos mitos, al fin y al cabo, falsos mitos. Y bueno, de aquí pues empecé a hacer, hice un bautizo de vuelo, bueno, no estuvo mal, o sea, me gustó. Pedí otro y me dijeron, oye, tenemos unos cursos de iniciación de 3 vuelos que te van a cundir más. Y dije, va, pues venga, otro. Qué bueno. Y cuando bajé y dije, quiero otro, me dijeron, oye, ya te planteamos la licencia de piloto privada. Entonces, bueno, me saqué la licencia de piloto privada, y al fin y al cabo mi objetivo entonces ya no era pasar a ser piloto, que de hecho, para puntualizar, yo no me dedico bueno, soy piloto como ocio. Sí. Me dedico pues a acompañar personas en diferentes ámbitos de su vida, y en este caso también a tripulaciones, a entender a las personas que tienen miedo. Pero bueno, era un tema de ocio, no había presión ninguna, lo hacía por gusto, me empezó a encantar, y de aquí empecé a colaborar con la sección acrobática, y de aquí ya fue un paso que mis amigos de la sección acrobática entonces ya me dijeron, oye, de aquí ya, o sea, ya sube. Y entonces subí, me metí en vuelo acrobático y acabé pues sí, compitiendo en un campeonato de Cataluña y 2 de España. Y ahí ya dije, hasta aquí, es decir, voy a seguir volando, evidentemente, ¿no? Como pasajera, como piloto, pero ya tengo las respuestas que andaba buscando, que al fin y al cabo era, vale, ¿aquí quién se está poniendo los límites? ¿Es el pobre avión o soy yo misma? Claro. Y entonces yo creo que ahí encontré mis respuestas y como tú dices, pues boca abajo. Y la verdad es que fue muy revelador, porque algo que normalmente pensamos un poco en común los que estamos en esta afición, o en el sector, también los que se dedican a nivel comercial, es que nos separamos del suelo, o sea, de una forma literal, ¿no? Nos separamos, es como una forma como de coger perspectiva de muchas cosas y de ver pequeñitas, muchas cosas que abajo podemos ver grandes. Oh, qué bonito, qué forma más bonita de verlo. Como decías, acompañas a personas que tienen dificultades de volar y quieren superar ese miedo, acompañas a tripulaciones a manejar todas esas potenciales pasajeros que pueden pasar un mal rato. Te has encontrado con infinidad de personas, de perfiles, como decía Publio hace un instante, le hacía referencia a ese ciclo de emoción, cuerpo, emoción, comportamiento y pensamiento, y tú además te estás encontrando con un abanico enorme de distintas personas que viven todos esos elementos del ciclo de la ansiedad de forma distinta. ¿Por qué dirías tú que tenemos tanto miedo a volar? Tú que has escuchado muchas opiniones y muchas versiones, ¿qué se repite? Pues mira, es lo que decimos, no podemos generalizar porque detrás de cada miedo hay un mundo, pero sí que sobre todo las personas que yo veo tienen este componente técnico que hay algo que no entiendo y hay un día que esta bola se hace más grande y entonces pues la van alimentando, y hay un tema también de la percepción de uno mismo, es que no soy capaz de hacerlo. Entonces importante, que me ha parecido muy adecuado lo que ha dicho Publio, y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo el uso del lenguaje. El lenguaje crea realidades. Entonces, una de las cosas con las que trabajamos, aparte de trabajar mucho con
con motivación, con el empoderamiento, con esta nueva versión de uno mismo, desde la cual pues los miedos se ven normalmente de otra forma y al menos se ven pues de una forma quizás más realista, ¿no? Vamos a conocer el miedo como emoción necesaria, vamos a conocer en qué ámbito sale, porque es que a veces es simplemente porque aquella situación es nueva. Y ahora paso un poco, cojo otro ejemplo, por ejemplo, las personas que tienen miedo a hablar en público y es la primera vez que hablan en público. Entonces, en realidad un peligro real ahí no hay, aunque lo puedan vivir así. Sí. Pero hay una oportunidad que puede ser muy grande detrás. Y es cuando, ahí se les empiezan a despertar cosas. Y bueno, es un poco saber gestionar, ¿no? O interpretar, aprender a ver el miedo como una emoción maestra de vida. Y por lo tanto, pues bueno, también trabajando sobre estos aspectos más internos, que también suelen estar bastante en común en muchas personas, pues bueno, también es como que todo suma, todo ¿no? suma, Ya no solo el qué es una turbulencia o vamos a tumbar falsos mitos, sino vale, ¿qué estás haciendo tú con esto? ¿Qué historia te estás contando tú de esto? Porque hay personas que tienen miedo y que igual el marido o la mujer son pilotos. Ya. Con lo cual la información tienen mucha. Toda la del mundo, claro. Toda la del mundo, ¿no? Pero sin embargo sienten miedo. Entonces, vale, ¿qué estás haciendo tú con esta información? Como aquí entramos en el mundo de las interpretaciones, y de las sensaciones, las interpretaciones y las sensaciones que igual tuvieron en un vuelo y que aquello ya pasa a formar parte como de cada vuelo va a ser así. Bueno, eso bien lo sabes tú, ¿verdad? Y con el fin de que todo sume, Silvia Carré ha publicado recientemente, de la mano de Editorial Cúpula, la obra Vuela, pilota tu propia vida. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo surgió la idea de crear esta obra? Pues mira, yo hacía mucho tiempo que sentía que necesitaba transmitir como una luz al final del túnel, ¿eh? Es decir, hay vida después, o sea, que el miedo se gestiona y se puede convertir pues esto en una emoción aliada de vida. Y coincidió que yo sentía que no era mi momento para escribir el libro, pero llegó mi historia a las personas, a mis editores, y fueron ellos que me contactaron conmigo y me dijeron, oye, nos parece un libro que puede ser muy inspirador, si quieres hazlo, que te lo publicamos. Y entonces ahí dije, vale, ya sé de qué va esto, ¿no? O sea, vale, voy a superar el miedo. Claro. Situación nueva que es, con lo cual, bueno, de aquí salió esta criatura alada, abuela, y que nace pues esto con el propósito de acompañar, a afrontar, a gestionar, a entender, a superar en personas que quizás también ya hayan hecho otro trabajo previo, que yo considero siempre súper complementario. Sus miedos, sea a la hora de volar en avión o en la vida, porque lo hemos abierto un poquitín. Sí. Contiene dinámicas de trabajo, bueno, al fin y al cabo para que cada cual se vaya creando su propio método también de gestión y de afrontamiento. Porque si algo he visto durante estos 10 años es que no hay una, o no suele haber una receta única para todos, ¿no? O en todo caso, si hay una base única, sí que cada cual se lo tunea un poco a su manera. Sí, que es un poco lo que hablaba Publi hace un instante, ¿no? Ofrecer distintos enfoques o distintas alternativas para que cada uno se vaya construyendo su propia caja de herramientas. Seguro que muchas personas que les ocurre lo mismo que a mí, que nunca hemos tenido la oportunidad de que alguien que entiende y que lo disfruta nos cuente cómo se siente uno en un vuelo acrobático, porque yo no tengo miedo a los aviones en absoluto. Además a mí me encanta el olor del aeropuerto y las sensaciones del aeropuerto me fascinan, pero no sé si yo sí me atrevería. ¿Qué se siente? Pues mira, voy a repetir una palabra que te va a sonar, que es libertad. Libertad es como... No sé describírtelo, porque depende del día y depende del vuelo, ¿eh? Hay vuelos, cada vuelo es distinto. Es como cuando miramos el fuego, que siempre es fuego, sí, pero es verdad. bueno, nos transmite cosas distintas. Pues
cada vuelo es distinto un vuelo al amanecer, un día que yo me levanto de determinada manera, o un vuelo al final del día con la luz de tarde, un vuelo en pleno mes de agosto, en mediodía, que hay turbulencias térmicas y puede ser un poquitín como más cañado, pero sea como sea, el momento de tomar la determinación de girar la palanca, porque es una palanca tipo joystick, para girar el avión, es como, no estamos moviendo el avión, es que es la sensación de estoy moviendo el mundo, estoy moviendo mi mundo, ¿no? Y es una sensación de libertad muy extraña, porque al fin y al cabo vamos muy atados. Claro, sí. Y metidos en un cachivache no muy grande. Claro, y el cachivache no es muy grande y vamos a velocidad. Pero la sensación es que las cosas no pasan tan rápido ahí dentro. Anda. O sea, que hay tiempo para disfrutarlo y que hay tiempo para disfrutar de... hago un looping y miro a todas partes y veo cómo está pasando lo que tengo alrededor. Y sobre todo cómo hago que pase. Al fin y al cabo, las cosas no pasan porque sí, ¿no? Es uno. Yo creo que de cada vuelo, mira, me llevo, es esto, siempre cogí el propósito de siempre llevarme algo y llevarme algo para mí, para crecer interiormente cuando bajase. Y siempre me llevo esta sensación de libertad, pero porque yo la elijo. Claro. Y porque yo la busco. Y creo que aquí es un matiz importante, ¿no? Es las cosas pasan o vamos a hacer que las cosas pasen. Silvia Carré, muchísimas gracias por ayudarnos a reconocer, o mejor dicho, a recordar, porque en algún momento lo supimos, yo creo que simplemente nos hemos perdido por el camino, que podemos pilotar nuestra propia vida, que el miedo a los aviones es un miedo más, como podemos tenerle a las arañas o a hablar en público, como decías hace un instante. Y me quedo con eso que acabas de decir, que cuando das la vuelta y mueves el mando, la sensación es de que tú estás haciendo girar el mundo alrededor tuyo. Y eso nos lo llevamos para la vida, nos lo vamos a sacar del avión y lo llevamos para la vida. Muchísimas gracias, Silvia Carré, y muchísimos éxitos con tu obra, Vuela. Muchas gracias a vosotros. Todos en algún momento sentimos ansiedad y lo que suele marcar la diferencia es la forma en la que la afrontamos. Desde los monstruos que solo habitan en nuestra mente pero nos harían correr como posesos para ponernos a salvo, hasta las inseguridades con las que la vida nos va cargando y que derivan en recelo hacia cosas más o menos evitables. En el programa de hoy hemos explorado la ansiedad en todas sus vertientes desde la mirada de dos profesionales cuya labor es enseñarnos a manejar la nuestra. Publio Vázquez nos recuerda que es posible gestionar ese sentimiento y además ponerlo a trabajar a nuestro favor. Silvia Carré nos asegura que volar no es solo elevarse del suelo, sino también coger distancia de las preocupaciones del mundo que se ha quedado de abajo. Muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Para Bernardo Estamateas, la ansiedad no agota las angustias del mañana, solo agota la fuerza del hoy. Hasta aquí el programa de esta mañana. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.